Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por la vía militar. Comenzaría contra la OTAN. Golpearemos en el corazón de Rusia. En la mañana del 17 de diciembre, las fuerzas rusas cruzaron el río Narva. No se trató de una simple violación fronteriza o un error de navegación. Hubo una operación de sondeo de Putin para probar los reflejos de la OTAN. El objetivo era poner a prueba la determinación de Occidente. Pero Moscú en realidad había desactivado su propia trampa. Estonia no desestimó esta prueba con una nota diplomática. Tallinn consideró esta violación un casus belli para activar su doctrina de defensa total, que llevaba preparando durante 10 años. Rusia intentó abrir una puerta, pero Estonia inició un proceso que cerraría esa puerta para siempre. Esta declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Tsahkna, ya no es una doctrina de defensa, sino un manifiesto ofensivo, porque Putin no oculta sus intenciones. No está buscando una salida, quiere adentrarse más. Miren, debemos prestar mucha atención a lo que subyace en este discurso. Está diciendo claramente: Rusia добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Esta retórica es un deseo de volver a las fronteras soviéticas de hace 35 años. Pero esta vez, no se enfrentan a la burocracia europea desconcertada, asustada y despistada de 2008 y 2014. Frente a ellos hay cientos de búnkeres de hormigón, campos minados y un bloque escandinavo que ha jurado hundir la flota fantasma rusa. Necesitamos diseccionar la anatomía de este incidente con precisión quirúrgica. En la mañana del 17 de diciembre, cuando 3 soldados rusos y un aerodeslizador militar cruzaron a territorio estonio, los generales del Kremlin pensaron que se trataba de una operación estándar de zona gris. El plan de Putin era simple: violar la frontera mínimamente, crear una crisis demasiado pequeña para que la OTAN invoque el artículo 5, profundizar las grietas dentro de la alianza y retirarse. Sin embargo, el plan colapsó en Tallinn. La respuesta de Estonia no fue una débil nota diplomática de condena. La realidad sobre el terreno es ahora muy diferente. Las fuerzas especiales se desplegaron inmediatamente en la región. El muro de drones fue activado y, lo que es más importante, el gobierno estonio convirtió este incidente en una causa legítima de guerra para acelerar la línea de defensa del Báltico. En otras palabras, Estonia no se está preparando para una operación policial o de seguridad fronteriza, sino para una sangrienta guerra de trincheras y una defensa total al estilo de la Primera Guerra Mundial. Mientras el Kremlin intentaba lograr una pequeña ganancia táctica, eliminó por sí solo todos los obstáculos burocráticos para los proyectos de defensa de la OTAN en su flanco oriental. Este es el pistoletazo de salida para una masiva operación de estrangulamiento estratégico que se extiende desde San Petersburgo hasta Kaliningrado. Entonces, ¿es la violación de 20 minutos de Rusia la única razón por la que Estonia se apresura a construir una línea de defensa masiva? En realidad no. La verdadera razón es un plan de paz que se está preparando al otro lado del océano, en Washington. Mientras Donald Trump preparaba en Washington el acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, las botellas de champaña no se descorchaban en las capitales bálticas. En su lugar, sonaban las alarmas. Aquí es precisamente donde entra en juego la ceguera estratégica de Trump. Porque la inteligencia estonia sabe que lo que Trump llama paz es en realidad un permiso de reubicación para el ejército ruso. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Tsahkna, resumen la situación como una profecía. Esta es una gran trampa geopolítica. En el momento en que Trump firme y el frente ucraniano se congele, Putin no desmovilizará a sus 500,000 soldados experimentados que están allí. Los cargará en trenes y los enviará directamente hacia el norte, cruzando el río Narva. No es coincidencia que Rusia esté sacando sus misiles Yars de los hangares mientras se prepara la mesa de la paz. Estonia se está preparando para la guerra que traerá la paz. Entonces, ¿qué pasaría si Rusia desplaza su ejército hacia el norte? Estonia tiene más que solo refugios de hormigón. Tiene la geografía misma como arma. Miren el mapa. Helsinki y Tallinn están a solo 80 kilómetros de distancia. La vía fluvial entre estas dos capitales no es un mar para Rusia, sino su único salvavidas. La terrible verdad confesada por el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia en la entrevista es del tipo que mantendrá despiertos por la noche a los estrategas económicos de Moscú. El punto sobre el que llamó la atención fue que el 60% de las exportaciones de petróleo de Rusia pasan por este estrecho corredor de 6 millas, y la llave está en Estonia. No es una simple amenaza. La flota fantasma de Putin, cientos de petroleros fantasmas sin seguro, sin mantenimiento y sin regulación internacional, y ha estado construyendo durante años, ha estado pasando por aquí sin obstáculos hasta ahora.
Sin embargo, si las tensiones aumentan después del plan de paz de Trump, la nueva doctrina de Estonia y el cierre de sus fronteras significan que este tramo de 80 kilómetros ya no es una vía fluvial internacional, sino que está a punto de convertirse en una barricada marítima que podría cortar el sustento vital de la economía rusa. Este cuello de botella controlado por la OTAN podría aniquilar la capacidad de exportación de Rusia de la noche a la mañana. El escenario es muy claro. Si Estonia y Finlandia estrechan este estrecho por razones técnicas, como una amenaza ambiental, la seguridad de las minas o la regulación del tráfico marítimo, el puerto de San Petersburgo quedará efectivamente bloqueado. Que los barcos no puedan salir significa un corte en el flujo de dinero que entra en las arcas de Rusia. El dinero de Rusia quedaría enterrado en las frías y oscuras profundidades de esa bahía. Cuando se combinan los nuevos paquetes de sanciones de la UE y la declaración de una zona de defensa marítima por parte de Estonia, no se trata solo de un asedio militar, sino también de una operación de estrangulamiento económico. El mensaje de Mark Rutte desde el cuartel general de la OTAN, de que la respuesta será devastadora, debe leerse en este contexto. Esto no es solo una amenaza de conflicto en tierra, sino un candado al comercio marítimo de Rusia. Cuando profundizamos nuestro análisis, vemos que esta guerra de zona gris en realidad no comenzó en diciembre. Todo fue desencadenado por la cadena de eventos en el otoño de 2025. La noche del 10 de octubre, las sirenas comenzaron a sonar a lo largo de la frontera más oriental y vulnerable de la OTAN, perturbando el sueño de Europa, porque una presencia militar rusa inusualmente grande se estaba formando en las cercanías. Ese día, las tropas rusas tomaron posiciones con confianza en la Gota de Satsa, una anomalía geográfica en la frontera estonia, uno de los puntos más sensibles de la OTAN. Este era un movimiento clásico del Kremlin, pero en cuestión de horas, una orden fría y resuelta desde Tallinn llevó a los guardias fronterizos estonios a sellar el cruce de Satsa. ¿Qué hecho? No solo se estaba sellando un tramo de asfalto de 900 metros, sino todas las rutas de escape de la peligrosa apuesta que Vladimir Putin había estado jugando durante los últimos 2 meses. Esta peculiar y casi indefendible línea fronteriza donde el territorio ruso se adentra en Estonia como una daga, se convirtió de repente en un punto de tensión mundial la noche del 10 de octubre. Junta Podolsky, director de operaciones de la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia, declaró: detectamos una actividad militar significativamente mayor de lo normal al otro lado de la frontera. Cerramos el cruce indefinidamente para evitar posibles provocaciones y amenazas híbridas. La declaración de Podolsky dejó al descubierto la situación. Esta declaración serena era en realidad una alarma oculta tras el lenguaje diplomático. Según lo confirmado por imágenes satelitales y analistas de inteligencia de fuentes abiertas, unidades pertenecientes a la 76ª División de Asalto Aéreo de Rusia habían abandonado sus bases permanentes en Pskov y comenzado a acumularse en este punto tan sensible. Tanques rusos, vehículos blindados de transporte de personal y sistemas de guerra electrónica estaban tomando posiciones a solo unos cientos de metros del territorio de la OTAN. La perfección de esta operación iba mucho más allá de la coincidencia. Era una prueba de una inteligencia impecable. Desde el momento en que las unidades militares rusas encendieron sus motores en sus cuarteles de Pskov, los ojos de Estonia y sus aliados estaban sobre ellas. Aviones espía de la OTAN en el cielo, como el S-135 Rivet Joint, escuchaban las comunicaciones de los mandos rusos mediante inteligencia de señales, mientras que sensores sísmicos en tierra y patrullas encubiertas desplegadas a lo largo de la frontera informaban de esta actividad inusual al centro de crisis en Tallinn con horas de antelación. Y Estonia ya había cerrado el cruce fronterizo de Narva, a solo 100 kilómetros de San Petersburgo, hasta que terminara la guerra. Para entender la frontera occidental de Rusia, hay que mirar más allá de las líneas en el mapa y ver una mentalidad hecha de acero, concreto y paranoia. El cruce fronterizo de Narva y la saliente de Satsa. Las dos manifestaciones más concretas de esta mentalidad eran dos armas diferentes que Moscú esgrimía contra la OTAN. Una amenaza obvia, la otra, una daga oculta. Sin embargo, la posibilidad de que estas puertas se cierren no solo inutiliza estas armas, sino que también transforma Kaliningrado, el mayor activo de Rusia en el Báltico, en un hueso atorado a la garganta de Moscú, una trampa mortal estratégica. Así que esto no era solo una cuestión de control fronterizo, era el escenario de un imperio ahogándose. Hasta ahora, Narva ha sido un arma de múltiples capas para el Kremlin. Económicamente, era una línea de vida que conectaba San Petersburgo con Europa, a través de la cual fluían miles de millones de dólares en comercio. Militarmente, era un corredor de ataque a través del cual las unidades blindadas rusas podían invadir rápidamente Estonia en un conflicto potencial, inmovilizando a las fuerzas de la OTAN en el norte. El objetivo final de este plan era abrir una línea de vida al aislado Kaliningrado rompiendo el corredor de Suwalki a través de Bielorrusia en el sur, mientras la atención de la OTAN se centraba en el norte. Pero en el momento en que esta puerta se cierra, toda la ecuación se derrumba. Si el cierre de Narva fue un golpe estratégico grande y ruidoso, el sellado de la saliente de Satsa con bloques de concreto es una daga silenciosa y mortal clavada en el corazón de la doctrina de guerra híbrida de Rusia.
Esta anómala característica geográfica era una puerta trasera secreta utilizada por el Kremlin para infiltrarse en territorio de la OTAN, crear inestabilidad y preparar el terreno para una operación más grande. Para los equipos Spetsnaz, los saboteadores del GRU y los pequeños hombres verdes, este terreno boscoso era una ruta de infiltración perfecta para socavar el sistema nervioso de la OTAN desde dentro. En el momento en que esta puerta se sella, la ventaja simétrica de Rusia desaparece por completo. Las infiltraciones encubiertas, las provocaciones de baja intensidad o las incursiones de sabotaje repentinas se vuelven imposibles. Entonces, ¿por qué el gobierno estonio decidió de repente cerrar este cruce fronterizo a las 3 a.m.? Fue el movimiento final en una guerra de nervios de 60 días, que se extendió desde el ataque híbrido de Bielorrusia en agosto, que vio a miles de personas inocentes amontonadas en la frontera polaca, hasta los aviones rusos surcando los cielos del Báltico. Sin embargo, esta vez, los cálculos del Kremlin estaban muy equivocados. No se enfrentaba a la tímida Europa de 2014. Hasta Polonia y Estonia, coordinándose para paralizar toda la logística terrestre de Rusia. Al observar todo el tablero de ajedrez, estaba claro que este movimiento en Satsa era el eslabón final y más audaz de una estrategia sistemática de estrangulamiento y vulneración que venía desarrollándose desde hacía meses, incluso años. La trampa que se cerró en Satsa el 10 de octubre fue en realidad el resultado inevitable de una crisis geopolítica, una guerra de nervios que había ido en aumento durante los últimos 2 meses. Sin embargo, este incidente fue solo la punta del iceberg. Cada movimiento en este juego de ajedrez mortal fue diseñado como una respuesta al anterior, llevando a Rusia paso a paso a la trampa. Putin declaró con confianza ante las cámaras que recuperaría territorios históricos por la fuerza militar si fuera necesario, pero parecía haber olvidado el eslabón más débil del mapa, su talón de Aquiles, Kaliningrado. El cierre de sus fronteras por parte de Estonia, especialmente los cruces de la bota de Satsa, tuvo un efecto dominio inmediato en Letonia y Lituania. El escenario de temor descrito durante años en los medios occidentales, que Rusia cierre el corredor de Suwalki, dividiendo a la OTAN en dos, ahora se ha invertido por completo. Ahora no es la OTAN la que tiene miedo. Y las maniobras desesperadas nacidas de ese miedo comenzaron en el verano de 2025, cuando Bielorrusia, el aliado más leal de Rusia, arrojó sin piedad a miles de migrantes inocentes de Oriente Medio y África en las fronteras de Polonia y Lituania. Esta fue una aplicación clásica de la estrategia Gerasimov, que logra objetivos militares y políticos a través de medios no militares. El objetivo era triple. Primero, paralizar la seguridad fronteriza de Polonia y Lituania y crear caos en su opinión pública interna. Segundo, crear una brecha dentro de la Unión Europea y obligarla a desviar su atención y recursos de Ucrania a esta crisis artificial. Tercero, y lo más importante, poner a prueba la determinación y el tiempo de respuesta de la OTAN. El Kremlin calculó que Bruselas y Varsovia no sabrían cómo responder a este drama humanitario. Se ensarzarían en largas discusiones. En última instancia, buscarían algún tipo de compromiso. Este fue el primer paso para ablandar el flanco oriental de la OTAN. La OTAN desenmascaró ese farol de inmediato. En lugar de semanas de conversaciones diplomáticas, Polonia respondió con una determinación histórica. Cerró indefinidamente a toda actividad comercial los cruces fronterizos ferroviarios y por carretera más críticos con Bielorrusia. Esto no fue solo una represalia, sino una onda de choque estratégica. Ese día, la principal arteria logística de Rusia y, lo que es más importante, de China para transportar mercancías a Europa a través de la nueva ruta de la seda fue cortada de un solo golpe. El puente terrestre más importante de Rusia hacia Occidente había sido destruido. Esta jugada envió el primer mensaje claro al Kremlin. Sus ataques híbridos ahora tendrán un costo económico mucho mayor. Cuando Rusia desestimó la jugada de Polonia como un farol y se negó a retroceder, un segundo golpe, más doloroso, vino de la parte norte del tablero de ajedrez. El gobierno de Estonia, en una decisión reportada por medios internacionales como The Moscow Times, anunció que el cruce fronterizo de Narva, el punto de tránsito más vital que conecta San Petersburgo, Rusia, con Europa y, indirectamente, con Kaliningrado, permanecería cerrado a todo el tráfico de vehículos hasta que terminara la guerra en Ucrania. El golpe de Polonia desde el sur, combinado con el martillazo de Estonia desde el norte, llevó toda la conexión terrestre de Rusia con Europa al borde del colapso. Cuando Polonia y los estados bálticos cierran sus fronteras de manera coordinada, Kaliningrado se convierte en una isla aislada por tierra, aire y mar, con su arteria logística cortada, condenada a la inanición y la privación de combustible. Esta situación deja inoperables los misiles Iskander y los sistemas con capacidad nuclear que Putin ha desplegado allí para amenazar a Europa. Sin logística, esos misiles son solo costosos montones de metal. Esto significa que la base de misiles nucleares de Putin, situada en el corazón de Europa, se convierte en un prisionero de guerra que se retuerce en manos de la OTAN. El centro de proyección de poder de Rusia es ahora un punto débil indefendible.
El proceso iniciado por Estonia ha eliminado a Kaliningrado como una amenaza y lo ha convertido en una carga estratégica masiva para Moscú. Detrás de la inquebrantable confianza en sí misma y el coraje de Estonia se esconde una estrategia de defensa mortal, meticulosamente tejida durante la última década, combinando la tecnología occidental con el trauma de la ocupación soviética. La estrategia del erizo. El objetivo de esta estrategia no es ganar la guerra. Se trata de hacer que la ocupación sea tan sangrienta, tan costosa y tan agotadora para Rusia que el oso se ahogue con el erizo. Estonia ha convertido sus fronteras en una fortaleza con púas al destinar más del 3% de su PIB a la defensa. ¿Qué compraron con ese dinero? Sistemas M142 HIMARS de fabricación estadounidense que están destruyendo tanques rusos en Ucrania. Misiles antibuque Blue Spear de fabricación israelí singapurense que pueden hundir buques rusos en el mar Báltico en segundos. Y la pesadilla de los helicópteros rusos, los sistemas Manpad Piorun de fabricación polaca. Sin embargo, el plan más aterrador es la doctrina de evacuación de civiles. Esta medida, a menudo percibida como ayuda humanitaria, es una táctica de guerra para los estrategas militares estonios. Evacuar el tráfico civil en cuestión de segundos no es una huida, sino una operación para despejar el campo de batalla. Al llevar a la población civil a zonas seguras, el gobierno está convirtiendo el resto del territorio estonio en una enorme zona de muerte libre de civiles para los tanques rusos. En una zona desprovista de civiles, la artillería estonia puede atacar cualquier cosa sin preocuparse por los daños colaterales. Putin esperaba la Ucrania cobarde e indecisa de 2014. Pero en su lugar encontró un erizo venenoso de 1.3 millones, integrado digitalmente y armado hasta los dientes. El mensaje del ministro fue claro. Esta historia pudo haber salido a la luz con esa breve violación fronteriza en el río Narva. Sin embargo, la dinámica subyacente sugiere que la medida de Estonia sobre la ley ambiental podría ser en realidad parte de una estrategia mucho más amplia. Puede que sea demasiado pronto para decir que es el último clavo en el ataúd, pero el carpintero ciertamente ya ha tomado sus medidas. Mirando el panorama general desde una perspectiva más amplia, la imagen que surge apunta a la posibilidad de un cerco de múltiples capas. En tierra, la estrategia del erizo de Estonia y las fortificaciones que se están construyendo tienen el potencial de convertir cualquier posible avance en una costosa zona de fricción y desgaste para el ejército ruso. En el frente marítimo, la situación es más compleja. Ese estrecho corredor de 6 millas parece estar evolucionando hacia un arriesgado cuello de botella que restringe significativamente la movilidad de la flota fantasma dependiendo de la dirección de los vientos geopolíticos. Y estratégicamente, el bastión europeo de Putin, Kaliningrado, se enfrenta al riesgo de perder su estatus como centro de poder y convertirse en un punto de vulnerabilidad cada vez más difícil de defender a medida que las rutas logísticas se estrechan. Donald Trump puede elevar la retórica de la paz en Washington. Sin embargo, las firmas en un papel pueden no ser suficientes para cambiar esta realidad de concreto y acero en el terreno. Por el contrario, el silenciamiento de las armas en Ucrania puede allanar el camino para que la atención y los recursos se desplacen hacia esta nueva ecuación en el mar Báltico. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia también son indicativas de esta preparación. En conclusión, la situación está evolucionando hacia una ecuación difícil de sostener, no para los países bálticos, sino para Moscú. Rusia podría verse obligada a enfrentar un escenario en el que sus ventanas económicas y militares hacia Occidente se están estrechando. La medida tomada en la mañana del 17 de diciembre pudo haber sido una prueba. Sin embargo, la respuesta recibida susurra que el equilibrio de poder en la región podría entrar en un proceso de colapso, cambiando irreversiblemente en contra de Rusia. La trampa del Báltico puede que aún no esté completamente cerrada, pero la puerta rechina al cerrarse y la brecha se estrecha cada día que pasa. La trampa está puesta y el oso está atrapado. Entonces, ¿qué opinan sobre este asunto? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse actualizado sobre los nuevos videos, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por